Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Satnam. Hace unos poquitos días regresé de un viaje bastante breve, duró 9 o 10 días, y donde se conjugaron trabajo, recorrer un lugar al que iba por primera vez, ver amistades, ver personas que no veía hacía mucho, conocer a personas con quienes tenía un vínculo virtual, un viaje muy bonito, muy interesante y muy lleno de experiencias interiores. Y una de ellas es de la que te quiero compartir, de la que quiero hablar el día de hoy, porque es algo que cuando lo estaba experimentando y sin sentipensando, recordé otra vez este año donde tuve una experiencia similar y pensamientos y sensaciones muy similares a ese momento, que fue en un lugar que conocí estando en Puerto Escondido. Pero bueno, voy a lo de ahorita. Resulta que viajé a Ushuaia, pasando primero un par de días por Buenos Aires, luego me fui a Ushuaia, que está al sur de Argentina, y voy a entrecomillar el sur porque estando ahí, sí, bueno, es que es el sur, es la ciudad más austral del mundo y está el faro del fin del mundo y el tren del fin del mundo. Pero lo que es un fin también puede ser un principio, primero. Y segundo, que si nuestro planeta es una esfera girando constantemente en un vastísimo universo, ¿dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está el sur y dónde está el norte? Bueno, nada, sé que para fines de organizarnos entre los seres humanos es útil decir estas cosas, pero bueno, yo siempre pienso en esto, ¿no? Sí, bueno, también son criterios y son nociones que luego sirven para ejercer cierto control o cierto poder o cosas por el estilo. En fin, se supone que es la ciudad que está más al sur de todo el planeta, y fui a compartir algo de lo que hago en un retiro muy hermoso, al que fui invitada. Tuve el gran honor de estar invitada ahí. Y bueno, cuando esto se planeó con varios meses, y entonces cuando vi que iba a ir a este lugar, que es dentro del país donde estoy viviendo ahora, pero no es aquí a la vuelta. Em, Son 3 horas y media de vuelo desde Buenos Aires, y además a mí me implica una noche arriba de un autobús para ir a Buenos Aires. Entonces dije, bueno, me voy a quedar 2, 3 días extra también a conocer un poquito, ¿no? Es un destino muy importante de turismo dentro de Argentina, sobre todo de turismo internacional. Es un lugar muy particular. Yo no había ido antes y me quedé muy impactada. Entonces, cuando terminó mi participación en el retiro, hice algo que me gusta hacer, que es quedarme en Airbnb con personas que son del lugar. Entonces, ese fue un parámetro que yo utilicé para escoger el lugar donde me iba a quedar. El hotel del retiro quedaba así como subiendo un camino, como arriba de la montañita, por decírtelo de cierta manera, y luego entonces bajé hacia el centro de Ushuaia, de la ciudad, y me quedé en una casa de una persona que vive ahí y que tiene 2 cuartos dentro de la plataforma de Airbnb. Y cuando lo estaba buscando, eso miré, ¿no? Que mi anfitrión es una persona del lugar, es fueguino, y que además
conoce muy bien la zona porque es un chavo que, nada, se la pasa en la montaña, básicamente. O sea, de las 3 noches que estuve en su casa, 2 durmió en la montaña o en el campo, como le dice él. Entonces, muy interesante estar con alguien así, que conoce tan bien el lugar, que ha recorrido la isla caminando, en trekking de varios días, o sea, muy interesante. Y el día que llegué, nos sentamos y me ayudó como conforme a mis intereses. Y el clima que se proyectaba para los siguientes 3 días me ayudó a planear los recorridos que yo iba a hacer. A mí no me gustan los tours, no me gusta ir en un camión lleno de gente donde alguien más mediatiza o pauta mi propia experiencia, tanto en tiempo como en forma, o alguien me va hablando y contándome cosas, cuando yo lo que quiero es conectarme con los lugares, no ir como si fuera, no sé, pero esto me pasa en los museos también. A mí no me gusta las visitas guiadas y estas cosas no me gustan. Si yo quiero, lo puedo llegar a hacer en alguna que otra ocasión muy particular, pero en general a mí me gusta ir conectada. Un poco de esto va de lo que voy a hablar hoy. Y me gusta ir conectada con el entorno y me gusta conectarme con las obras de arte. No me importa saber quién las pintó, cuándo, qué quiso decir. Eso después puedo ir a un libro o hoy en día poner Google, dime tal cosa, ChatGPT, dime tal otra y ya me entero de todo. Lo mismo en los lugares. Puedo meterme a cualquier buscador, a cualquier lugar y conocer historia, información. Pero cuando estoy ahí, quiero estar con todo mi ser. Y el tiempo que voy a estar en un lugar lo voy decidiendo conforme mi propia experiencia. Eso es una. Luego hay otra, que hay ciertos tipos de excursiones que en mi escala de valores están totalmente eliminados de antemano. Ushuaia es una ciudad muy particular porque está la montaña, el mar inmediatamente ahí, y este mar resulta que es el canal de Beagle, que tú ves montañas del otro lado del canal de Beagle y eso ya es Chile, ¿no? Entonces hay toda una navegación, un recorrido, es una de las excursiones que se hace, que dura algunas horas por el canal y llegan hasta el faro del fin del mundo y puedes ver pingüinos y cosas así. Bueno, yo sé que para personas que vienen de otras geografías esto puede ser muy atractivo, pero yo he estado en lugares donde viven pingüinos, lobos de mar, elefantes de mar, muchas veces a lo largo de mi infancia. Incluso donde vivo, en Necochea, hay una colonia de lobos marinos, machos. Y eso por un lado, no es algo que no conozca. Y por otro lado, evito hacer actividades que contaminen gratuitamente. O sea, en Puerto Madryn, por ejemplo, también hay excursiones para hacer avistajes de ballenas. Y yo estoy en contra, así lo voy a decir aquí, este es mi podcast y digo lo que quiero. Estoy radicalmente en contra de todo este tipo de excursiones. Primero porque molestan a los animales con el ruido de las embarcaciones y todo lo demás. Además, esos barquitos no se mueven por obra y gracia del Espíritu Santo. Se mueven con combustible, con petróleo. Entonces, estás usando un combustible precioso y escaso y además lo estás arrojando al mar, contaminando nuestras sagradas aguas, fuente de nuestra vida, solamente para darte el gusto de ver animalitos. Y eso a mí me parece uno de los tantos caprichos que hacemos como seres humanos, que son los que tienen muy desequilibrada nuestra relación
con el planeta y con el resto de los seres que lo habitan. Es muy desequilibrado, es muy caprichoso y no tiene sentido. No tiene sentido generar ese impacto para sacarnos el gusto de mirar algo, ¿no? De decir, ay, vi un pingüino. Entonces me senté con Franco, mi anfitrión, y miramos el clima, pronóstico, bueno, lo miró él, y me contó como las opciones que había, y entonces ahí planeamos. Resulta que además yo fui, ya estamos muy cerca del verano, y siendo un lugar tan cercano a uno de los polos, el, el día dura muchísimo. Fue muy loco eso, muy, muy loco. Porque eran las 10:30 de la noche, entre comillas, y aún estaba terminando de ponerse el sol. Y a las 6 de la mañana el sol ya explotaba en el cielo. Entonces, bueno, tuve algunos inconvenientes para dormir profundo y dormir bien ahí, porque, claro, con esa hora de ponerse el sol, yo me quedaba como muy, muy despierta hasta la medianoche, que no son mis horarios habituales. Yo a las 10:30 ya estoy en la cama. Y bueno, pero eso me daba una ventaja para pasear. Entonces, el día que llegué con él, que era un domingo, toda esta conversación y así, era cerca del mediodía, así que todavía me dio tiempo. Fui al supermercado, compré comida y cosas para cocinarme y prepararme alimentos esos días. Y todavía me quedó toda la tarde para hacer un trekking a a un glaciar. Ese fue el primero y fue como la entrada en calor. A mí me gusta mucho caminar. Desde que soy muy chica, camino. En la ciudad donde crecí, donde vivo ahora, se camina, se sale a caminar por la playa y por el parque, por el bosque. Y es algo que yo siempre hice, sobre todo con mi mamá de más chica, y ya luego lo fui haciendo sola desde mi adolescencia. Yo salía a caminar, me levantaba muy temprano a veces e iba a caminar a la playa al amanecer con mi perra. Vivía con nosotros cuando yo era niña y adolescente una Doberman, Frida, y éramos carne y uña, como se dice en México. Y Frida me acompañaba a caminar. Caminaba mucho por mi barrio, que era muy diferente de lo que es ahorita, y caminaba por sobre todo por la playa, iba a caminar. Después, viviendo en ciudades, caminar ha sido uno de mis medios de transporte favoritos y es una actividad que he realizado no solamente para transportarme de un lado al otro, sino porque en el medio de ese transportarme de un lado al otro puedo ir explorando. Me gusta caminar con mis sentidos despejados, sin escuchar música, abierta a lo que está ocurriendo, mirando, contemplando, conectándome con todo lo que está a mi alrededor. Entonces, cuando he viajado, he caminado muchísimo y donde sea que he vivido, siempre he caminado muchísimo. Y, mm, y bueno, hice esta primera caminata que fue un poquito demandante físicamente, primero porque desde que no vivo en México no he hecho muchos paseos en la montaña. Cuando vivía allá sí los hacía. Segundo, porque había estado como bastante quieta los anteriores días. Y tercero, porque bueno, sí había una cuestión de clima que le ponía un poquito de sal y pimienta, ¿no? Ese día ahí arriba no se sentía esto como en la falda en la ciudad, pero ya arriba soplaba un viento bastante intenso y hacía bastante frío. Yo iba preparada, eh,
con todo lo necesario para no padecerlo. Pero bueno, igual estuvo súper bueno porque a mí me gusta el esfuerzo físico. Me gusta esto de ir como conquistando el ascenso a la montaña, pero también conquistar mi propia fortaleza, ¿no? De esta fortaleza que va surgiendo cuando tengo que estar ahí, concentrarme y me gusta, es muy interesante. Así que bueno, y luego regresé, caminé sobre hielo, pasaron varias cosas muy interesantes. Luego regresé y ya, muy, muy cansada, fueron varias horas. Y por suerte, al día siguiente, el paseo que habíamos planeado era bastante menos demandante, físicamente era más largo, pero en un terreno em, menos intenso y además me tocó un día espléndido, espléndido, de cielo azul, sin viento, que es un factor intenso en ese lugar, con sol, incluso a horas cercanas del mediodía anduve de playerita así manga corta, em, a un paseo que es a un lugar que se llama la Laguna Esmeralda. Entonces bajé caminando hacia enfrente del puerto, ahí me tomé una combi que te deja en unos 20-25 minutos, en donde inicia el camino hacia la Laguna Esmeralda, que es un paseo mucho más familiar que el que había hecho el día anterior. Va, o sea, un rango más grande de edad, mucha gente había, ¿no? Y entonces aquí es donde empiezo a tener estas sensaciones y pensamientos. Y me empieza a surgir esta sensación que le pude poner palabras en la caminata del día siguiente, que ya luego te voy a contar, pero que empezó a aflorar en mi interior ese día, porque se empieza a producir en mí una cierta tensión interna. Y esta tensión viene de notar cómo a veces vamos haciendo las cosas que hacemos sin notar dónde estamos y lo que estamos haciendo, aun cuando nos encontremos en un lugar espectacular, que lo más probable es que es la primera vez que lo visitemos y muy probablemente que sea la última, porque viajamos y conocemos lugares y no es tan frecuente regresar a los lugares, ¿no? En general hay otros lugares que uno quiere conocer. Entonces, ¿como cuál es el sentido de ir a todos estos lugares si en el camino estás totalmente distraída, distraído haciendo otra cosa? Y aquí me empieza a surgir esta idea de caminar como metáfora de vivir. Y entonces tú llegas al inicio de un camino que dice a la Laguna Esmeralda. Y entonces lo único que está en tu cabeza es el destino, la Laguna Esmeralda. Resulta que para llegar a la Laguna Esmeralda tienes que caminar, depende de tu estado físico, 1 hora y media, 2 horas. Y es una caminata, es un trayecto tan mágico y maravilloso como tú quieres que sea. Porque había mucha gente, más de la que yo hubiera deseado. Y yo vi gente, mucha gente, que iba conversando todo el tiempo, pero además no era inevitable, no me puedo tapar los oídos, escuchar las conversaciones que estaban teniendo cuando yo me acercaba a ellos. Y, y en general no eran conversaciones luminosas, eran contarle algo que había pasado, donde había otras personas involucradas, y entonces y me dijo y le dije y no sé qué, pero a ti te parece que, bueno, ese tipo de conversaciones.
realmente vi muy pocas personas dedicadas al trayecto. O llegar a un lugar y hacer la foto, posar para la selfie, para la red social y seguir camino. Entonces llego a los lugares y lo único que importa en ese lugar es sacarme una foto. Ayer escuché algo bien interesante donde hablaba una persona de algo que también observo y le puso unas palabras muy, muy adecuadas y muy afines a mi pensamiento que decía, bueno, es que vas a un concierto, haz de cuenta, y te dedicas a grabarlo con tu celular porque quieres, si no piensas que se va a perder en tu memoria. Y en realidad, cuando te pones a grabarlo es cuando se pierde en tu memoria, porque ya no estás en el concierto, estás grabándolo. No puedes estar en las dos cosas. Entonces después tienes un video de un concierto al que nunca fuiste realmente. Y un video que nunca más vas a volver a ver, porque todos sabemos que esos videos en realidad no los volvemos a ver. La memoria se construye a base de emoción. Nosotros, seres humanos, recordamos las cosas, las situaciones que nos emocionan. Ujú. Y esto se puede ver claramente en esta película de Pixar que se llama Intensamente, Inside Out. Como Riley construye sus memorias, sus bolitas de memorias de acuerdo a sus emociones, a la emoción que le produjeron. La memoria se construye a base de emoción y la emoción no es posible si tú no estás presente. Entonces, la manera en que tú recuerdes, en que tú atesores ese momento, porque eso es recordar. ¿Para qué quieres recordarlo? ¿Para qué quieres volver a pasarlo por el corazón? Porque fue algo que te emocionó. Entonces, cuando algo te emociona o te genera movimiento interno, hay que vivirlo, no estar grabándolo. Yo no digo que no te tomes la foto, yo también tomé muchas fotos, pero se puede tomar la foto y llegar al lugar, mirarlo, contemplarlo, sentirlo, olerlo, detenerse. Por eso no me gusta las excursiones, porque llegas, tomas foto y te vuelves a subir al camión y sigues de largo. Y yo quiero tomar una foto, pero, bueno, espérame un poquito, déjame estar aquí, déjame sentir esta atmósfera, tocar estas piedras, tocar estos árboles. Yo me pregunto cuántas personas de las que estuvieron caminando ese día con las que me crucé notaron la vida particular que envuelve a los árboles en ese lugar, que sospecho que de noche debe producir como una suerte de fosforescencia. Yo me pregunto cuántas personas tocaron esa agua purísima, deliciosa y helada y la bebieron y se la pusieron en el cuerpo o pusieron sus pies en ella. ¿Cuántas personas observaron las pequeñas formaciones vegetales que cubren a las rocas en esos lugares donde hace tanto frío? El tipo de vegetación muy muy particular que crece en los lugares que se cubren de nieve constantemente. Las aves. Tuve la bendición de cruzarme con 3 zorros plateados y la última de ellas son muy amigables, claro, son como un perrito, se acercan. Después me imagino que la gente les dará hasta de comer y por eso quieren venir con los seres humanos. Pero la última tuve la suerte de estar sola porque el regreso fue mucho más solitario que la ida. Y el zorrito se me estaba acercando hasta que llegó una familia que hizo todo un escándalo por el zorro y bueno, el zorro se asustó y se fue. Llegué a la laguna, me senté, estaba un poquito cansada porque traía en el cuerpo la caminata del día anterior. El día estaba espléndido, espléndido. Me comí la fruta y los sándwiches que me había llevado. Muy interesante, hay un cartel en la entrada de la caminata donde se ponen las reglas ahí adentro y había una que prohibía el uso explícitamente de música con bocinas, lo cual agradezco profundamente y en mi forma de ver debería estar prohibido en cualquier lugar público donde convivimos las personas.
porque si a ti te gusta escuchar música, usa tus audífonos, estás en todo tu derecho. Yo no comparto ese gusto porque voy a un lugar así, quiero escuchar el agua corriendo, las aves que hay, el sonido del viento. Pero bueno, cada quien. Si tú quieres escuchar música, estás en todo tu derecho de escuchar tu música en lugar de escuchar el mar, el río, el viento o las aves. Pero yo también tengo derecho a escuchar lo que yo quiero escuchar. Y esto es una costumbre que va creciendo conforme estas bocinas, estos parlantes son tan baratos y accesibles. Y bueno, pues es que me ha tocado ir en el camión de larga distancia, en el autobús, con una persona viendo videos en TikTok o en YouTube sin audífonos. O sea, ya es una desfachatez total. Y así de, oye, o sea, sí topas que hay gente alrededor, ¿no? Que no tiene por qué escuchar eso. En fin, eso estaba prohibido en la entrada del parque y me pareció muy interesante. No hay absolutamente nada, nada. Todo está marcado para que tú puedas, es imposible perderte realmente, pero no hay nada, no hay toda una suerte de ferias y de cosas montadas alrededor, lo cual también me pareció bastante interesante. Y después, gracias al anfitrión con el que me quedé, me enteré cómo es este forcejeo siempre entre la población del lugar y el tema de los desarrollos turísticos, porque el turismo es una... Uf, bueno, yo tengo mucho que decir acerca del turismo, la forma en que viajamos y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esta cosa de ir a los lugares, consumir, 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 consumir lugares, ir a tomarme la foto, hacer, 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 no estar presente, no estar realmente ahí, eh, contaminar los lugares y solo para conocer, para poner palomitas en mi lista de lugares que conocí o pines en mi mapa. Y bueno, las comunidades humanas se van degradando. En algunos lugares de Europa tienen actualmente muchísimos problemas, en España específicamente con el tema del turismo, porque el turismo es una actividad que degrada la sociedad. El turismo, como lo estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Tan masivo, tan invasivo, eh, degrada la sociedad, aumenta los precios para la población local y sin duda alguna degrada el entorno, el medio ambiente, la vida vegetal y animal del lugar. Entonces hay que mirar cómo viajamos, hay que mirar con mucha atención. Eh, y como en cada aspecto de mi vida, yo por supuesto que soy partidaria de viajar slow, despacio, menos destinos, más conscientes, más tranquilo, fijarse bien qué tipo de actividades voy a hacer. Los animales no son payasitos, no son para que los vayamos a visitar, a mirar. ¡Ay, qué padre! Me acerco a la ballena y casi la toco. No, 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 no. Me pareció muy interesante que pusieran esa regla. Entonces terminé mi descanso, di toda la vuelta a la laguna, una vuelta muy larga, lenta y disfrutable, y, y emprendí el regreso. Al día siguiente hice una caminata costera. Me tomé un taxi hacia un lugar que se llama Playa Larga. De ahí caminé todo lo que se podía caminar por la playa, incluyendo trepar y, y hacer como una especie de boulder en unas rocas negras, que aquí donde yo vivo, de donde yo soy, también hay este tipo de rocas negras que salen hacia el mar y que están en ciertas partes todas llenas de mejillones. Todas, 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 todas llenas de mejillones. Hay algas. Son paisajes que conozco porque crecí aquí y que me gustan mucho. Eh, pero aquí no había arena en la Playa Larga, había piedras, unas piedras muy hermosas, muy delgaditas, planas, chatas y muy, muy lisas. Era muy agradable tocar estas
estas piedras. De hecho, estuve ahí curioseando porque hay conchitas de mejillones, palitos también totalmente como trabajados por el mar, muy lisitos. em, y hay muchas piedras y restos de animales marinos, ¿no? Diferentes tipos de caracoles y de casitas de, de seres muy bonitos. Entonces estuve curioseando a ver qué había ahí en medio de las piedritas, tomando algunas fotos. eh, y me super clavé tocando una piedra y me gustó tanto la sensación que me la traje conmigo todo el camino y bueno, ahora está aquí conmigo, sigue aquí conmigo la piedra. Este lugar fue muy interesante porque es mucho menos turístico. Después vi la historia del lugar y es como una reserva que lograron los lugareños. Es un lugar de esparcimiento que usan sobre todo los lugareños. Casi no había turistas. Es un lugar donde la gente sale a caminar. Y este era un día, estaba bastante bien el clima, no había viento, se levantó un poquito más en la tarde. Estaba bastante bien la temperatura, no hacía frío. Y estaba como nubladito, tampoco estaba el sol intenso, brillante, ¿no? Estaba muy, muy agradable, entonces mucha de la gente que me encontré, que fue realmente muy poquita, las personas que me crucé, había algunos turistas, me crucé varios mexicanos ese día, eh, y mucha gente local, ¿no? Pero había muy, muy poquita gente comparada con la que había visto en los dos paseos anteriores, sobre todo en el de la Laguna Esmeralda. Entonces fue muy bonita la caminata porque fue sobre todo la primera parte de la playa. Cuando la playa se termina subí a la carretera, busqué un caminito ahí entre los espinos, llegué a la carretera, caminé hasta donde empieza este camino que se llama hacia Estancia Túnel, ¿no? Y ahí agarré este sendero por esta especie como de reserva. Y había dos caminos, uno costero y uno más por el bosquecito, que compartía algunas características con el bosque que había visto el día anterior. Entonces fui por la costa y regresé por el bosquecito. Y fue muy solitaria la caminata, mucho silencio, eh, unas vistas muy espectaculares. Y entonces pude ir haciendo mucho más que el día anterior, porque el día anterior al cruzarme con tantas personas que tienen hábitos diferentes a los míos y así, bueno, era un poco inevitable el pensamiento, el juicio, ¿no? La, la, el discurso interno. Pero aquí mi mente se fue soltando y vaciando. Y aquí es donde tuve una sensación parecida a una caminata que hice en enero en un lugar cerca de Puerto Escondido. Y esto me gusta mucho porque es una caminata que empieza a ser una suerte de meditación, donde se empieza a crear un ritmo entre mi cuerpo, la respiración, se va soltando la mente, se va vaciando los pensamientos. Y aquí es donde aparece esta idea, esta metáfora de caminar como vivir, caminar como metáfora de vivir, cómo camino, cuando camino, qué tan presente estoy en mi propio cuerpo, en mis sensaciones, en todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, en la vida que entra a mi ser a través de mis cinco sentidos. ¿Estoy ahí o estoy desconectándome? Estoy en otra cosa, estoy ahí sin estar. Me parece muy interesante que los seres humanos en todas las épocas, menos en esta, hemos caminado mucho. Porque caminar fue uno de los, o sea, es nuestro principal medio de transporte en realidad, nuestras propias piernas. En la Sierra Norte de Oaxaca, donde fui varios años a compartir talleres de fomento a la lectura, teatro, hay muchos senderos que conectan los pueblos, donde la gente camina de uno a otro, cada vez menos, por supuesto. Pero la realidad es que caminar es nuestro principal medio de transporte.
Nuestro cuerpo está hecho para caminar y para moverse mucho más de lo que lo movemos hoy. Caminar es algo que ya sea por salud, al menos deberíamos hacer. Y no solamente por salud física, también hay una salud mental, un bienestar mental que se propicia cuando yo siento una conexión con lo que me rodea. Gran parte de todo lo que nos ocurre hoy en día, de los males que vivimos, es una desconexión. Es desconexión de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Y por eso el turismo se ha vuelto esto, es parte de esa voracidad de consumir lugares, consumir. Pero ¿cómo vamos a los lugares? Pasando de largo. Si tú realmente estás en un lugar presente con tu cuerpo, tu respiración, tus 5 sentidos, no puedes ir tan rápido. En la velocidad te pierdes todo. Cuando me tomé el taxi el último día, el taxista me quería llevar hasta el lugar donde inicia la salida hacia Estancia Túnel. Pero mi anfitrión, que ya se había dado cuenta que como me gusta moverme, me había recomendado que me bajara en el inicio de Playa Larga y que caminara ahí y luego buscara el senderito para subir. Claro, todo esto hay que buscarlo, pero yo no tengo miedo de perderme. Es muy claro y había bastante gente y nada, se ve la carretera a unos cientos de metros, o sea, voy a encontrar la forma de llegar. Y al taxista le pareció rarísimo que yo me quisiera quedar en la playa. Y le pareció además que era lejísimos, pero va a caminar mucho. Y en realidad, claro, en la playa me entretuve mucho rato. Para hacer unos pocos cientos de metros de una playa y unas rocas me demoré más de una hora porque iba deleitándome, tocando todo, mirando, etcétera. Pero después el camino por la carretera, desde que subí hasta llegar al inicio del recorrido Estancia Túnel, fue, si acaso, media hora. Y yo me pregunto cómo entonces que este cuerpo que está diseñado para moverse y trasladarse caminando nos puede parecer muchísimo caminar media hora de más. Si tú te subes a un vehículo, aun cuando ese vehículo sea una bicicleta que permite cierta experiencia igual. A mí me encanta andar en bicicleta, pero aún así vas más rápido, vas rápido. Entonces hay cosas que se pierden, es otra experiencia. Pero si tú te subes a un coche, a un vehículo con motor que te aísla del entorno, por más que vayas mirando por la ventana, estás separado y vas demasiado rápido y no puedes mirar. Y esto nos ha creado una forma de movernos de un lugar a otro, donde entonces lo único que importa es llegar al final. Y este día hacia Estancia Túnel fue muy interesante, porque, claro, el día antes, el primer día llegué a una especie como de glaciar, no glaciar como los del Perito Moreno, sino glaciar como esta extensión de hielo en una montaña. Bien, llegué hasta ahí. El segundo día llegué a la Laguna Esmeralda, una cosa espectacular. El tercer día me reí mucho porque llegas a la nada. No hay acceso a esa famosa estancia túnel, no se puede pasar. Y cuando llegas, lo único que hay es un caminito que se abre rodeando la estancia y puedes elegir seguir caminando un trayecto más o menos de la misma distancia o regresarte, ya sea por el bosquecito o por la costa. Yo elegí regresarme porque ya estaba cansada de caminar los 3 días. Y fue muy divertido. Fue muy divertido imaginarme la frustración que una persona excesivamente enfocada en el destino final iba a sentir si llegaba ahí. Pero para todo esto caminé, para llegar hasta acá, si acá no hay nada. No, no había nada.
No había nada lindo que ver, ni nada espectacular a lo que sacarle fotos, nada. Entonces, esta sensación que me fue acompañando estos días, que fue creciendo a lo largo de estos días, se hizo totalmente tangible en ese momento. El destino es una excusa. El destino no importa. O sea, sí, está hermoso. Por supuesto que está hermoso llegar a la Laguna Esmeralda. Pero en realidad, como bien lo dice el buen Constantín Cavafis en su precioso poema Ítaca, la importancia de Ítaca es que te propuso el viaje. La importancia de la Laguna Esmeralda, la estancia túnel, la excursión que sea que vayas a hacer, es que te propuso un viaje. Lo importante es el viaje. Si tú viajaste presente, te vas a dar cuenta cuando llegues que es eso lo importante. A mí me hace mucha gracia que en Argentina usan la palabra hacer como sinónimo de visitar. No te dicen visité o fui a la Laguna Esmeralda, te dicen hice Laguna Esmeralda, hice Glaciar Martial, hice Estancia Túnel, hice... Y a mí cuando yo escucho esto, se me figura literalmente alguien palomeando en su agenda, ¿no? Ah, ya cumplí, ya hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. No sé, pero me parece una reflexión interesante. Y fue muy divertido llegar a Estancia Túnel, porque no había nada. No se puede entrar a la estancia, es una propiedad privada. Y era un cuac, ok, aquí hay una tranquera, no se puede pasar. O sigo caminando hacia Río Encajonado o me regreso. Y yo decidí regresarme. Y empecé a pensar en esto, ya con estas palabras, caminar es como una metáfora de vivir, es una metáfora de vivir. Entonces yo puedo caminar de una manera consciente como ejercicio para vivir de una manera consciente. Nunca me voy a olvidar una conversación que tuve hace muchos años con una amiga mía de hace muchos años de México, que ella siempre se sorprendía cuando yo llegué a México, a la Ciudad de México, el centro histórico todavía estaba con todos los daños del sismo del 85, todavía se consideraba un lugar muy peligroso, todavía no había ocurrido la gentrificación y el desplazamiento y todo lo que ocurrió después. Había muchas colonias que hoy son están dentro del mapa, digamos, del turismo y de mucha gente, que eran muy oscuras, muy peligrosas: la Roma Sur, la Álamos, la Santa María la Ribera, donde yo viví los últimos años. Pero como yo no tenía toda esta información y a mí siempre me gustó caminar, pues yo iba a los lugares. Y esta amiga mía siempre se sorprendía, ¿no?, de mi hábito de ir a los lugares, caminar, curiosear. Y un día me dijo: yo cuando te conocí me di cuenta que, bueno, había otras formas de moverse en el mundo, y me di cuenta que ella vivía en un lugar de la Ciudad de México donde es casi imposible desplazarse de otra manera que no sea coche. Estos barrios como medio lejanos, ¿no? Cerrados y así, en urbanizaciones que no hay nada, no hay tiendas, no hay supermercados, para todo tienes que subirte a un coche. Entonces ella me decía, yo me subía a un coche, o sea, desde niña fue la situación. Subirme a un coche para salir de donde vivía, entrar a otro estacionamiento, ¿no? Bajarme a hacer lo que tenía que hacer, ya fuera primero ir a la escuela, que la llevaban su mamá o su papá, más tarde ir a la universidad, luego ya en su propio coche ir al trabajo, ¿no? Ella trabajaba, cuando yo la conocí, trabajaba en Santa Fe, otro lugar al que llegas únicamente en un transporte de motor, y te bajas de tu coche y ya estás adentro de el edificio gigante de oficinas y estas cosas.
hacía mi vida adentro de un edificio totalmente sellado, cerrado. Luego salía de ahí, a veces me volvía a subir al coche, me movía en el coche, me metía en otro estacionamiento en el gimnasio, ahí donde fue donde yo la conocí. Hacía mi ejercicio, volvía a bajar al estacionamiento, me volvía a subir al coche, iba adentro de mi coche hasta mi casa y me volvía a bajar a mi casa. Y cuando te conocí, me dijo ella, a mí me sorprendió que tú no tenías miedo de estar en la calle. Yo nunca fui imprudente, pero nunca tuve miedo. A mí me sorprendió eso, me decía ella, me sorprendía que tú no tenías miedo. Ibas a los lugares y te movías con naturalidad y facilidad. Y eso a mí me hizo como un espejo de darme cuenta que yo lo único que conocía eran edificios cerrados y mi coche, o coches diferentes. Y que tenía mucho miedo de andar por la calle. Y que ese miedo se debía al desconocimiento, a que nunca lo había hecho. Yo nunca había andado caminando en ningún lado. Y entonces ella lo empezó a practicar. Luego se mudó a otro tipo de barrio, más amigable para caminar. Empezó a moverse caminando, empezó a moverse en bicicleta, empezó a hacer otro tipo de vida más abajo del coche y hoy, ya 2 décadas después de esta conversación, hace muy claramente otro tipo de vida y no siente esto que te estoy diciendo. Y educó a sus hijas de esa manera y empezó a desarrollar su conexión con el entorno. En esa conexión con el entorno viene mucho bienestar para nosotros, viene mucha conciencia del impacto que tenemos también. Vienen muchas cosas muy interesantes. Además de usar nuestro propio cuerpo como medio de locomoción durante los miles de millones de años que llevamos en el planeta, excepto los últimos pocos, también los seres humanos hemos hecho muchas caminatas más rituales, peregrinajes. Y a mí siempre me han dado ganas de hacer peregrinajes, pero en esta última caminata me di cuenta que en realidad yo siempre camino como un peregrinaje. Siempre lo hago así. Es mi impulso natural. Desde que soy muy niña. Camino sola, camino en silencio. Sí, camino acompañada de todas maneras, porque sí he hecho caminatas acompañada. Será por mi naturaleza que suelo elegir compañeros de vida o amigas que también tienen esta conexión y que les disfrutan del silencio y de esta conexión con el entorno, de sentir el sonido de los pasos, el sonido del ambiente, el sonido de la respiración, ir sintiendo cómo el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio va cambiando y te empiezas a volver uno con el entorno y tus sentidos se abren tus ojos, se abre tu mente, se abren tus poros, ¿no? Claro, como yo soy así, me relaciono con personas que son así en general. Entonces, cuando he hecho caminatas con otras personas, suelen tener estos momentos. Me acordé también de una caminata que hice en la Sierra Norte de Oaxaca. Me acordé de dos. La Chatao, Santa Catarina La Chatao es el pueblo al que más fui y al que más cariño le desarrollé, digamos. Eh, y cuando yo lo conocí, llegué a descansar un fin de año, a tomarme vacaciones. Las primeras caminatas que hice ahí fueron guiadas por gente del lugar, porque además ellos no permiten que si tú no eres de ahí vayas solo, por muchos motivos, desde por tu seguridad hasta porque, bueno, nada, ellos obtienen un ingreso guiando turistas y porque las personas tienen hábitos que pueden perjudicar el entorno. Entonces, la primera vez que fui al Cerro del Jaguar, que nos guiaba Oscar, una de las personas de ahí, íbamos como conversando, este hábito, yo todavía no tenía estas prácticas y estas costumbres tan conscientes como ahorita, te estoy hablando de hace 15 años, tal vez. Y entonces dijo, bueno, a partir de aquí
la caminata es en silencio. A partir de aquí era como un momento en que el camino doblaba radicalmente y había un árbol, hay un árbol, y a partir de ahí se iba en silencio. Me acuerdo muy bien de cómo sentí profundamente el impacto de lo que Oscar nos quería compartir y enseñar ese día en esa simple indicación. A veces hay cosas que hacemos de manera natural cuando somos muy jovencitos, niños, niñas, adolescentes, y luego nos metemos como en la vorágine de la vida y las vamos olvidando. Y ese fue un recordatorio para mí, de que todo camino es sagrado, de que todo camino puede ser un peregrinaje. Yo después fui muchas veces a Santa Catarina la Chatao y ellos empezaron a confiar en mí y me permitieron ir sola por todos los caminos que yo quería. Yo fui muchas veces al Cerro del Jaguar acompañada y fui muchas veces sola. Una de las últimas veces que fui a la Chatao, yo ya era instructora de Kundalini Yoga y practicaba sadhana de acuario todas las mañanas. Y entonces un día les dije, oigan, ¿me autorizan a ir a la madrugada al cerro? Me dijeron que sí, me ayudaron, me preparé mi vianda, me prestaron linternas de las que van en la cabeza y, y me fui muy, muy temprano en la mañana. Te estoy hablando de las 4 de la mañana, noche cerrada. Fue muy bonito, también me produjo muchos escalofríos. Recuerdo dos momentos de esa caminata. Bueno, primero que me acuerdo que la hice el día anterior para tenerla muy presente de día. Había una bifurcación que iba hacia la derecha que iba hacia el cementerio y yo, pero claro que ni loca quería meterme al cementerio de noche, sola, además. Recuerdo eso, recuerdo que iba con mucho pendiente de no equivocarme y no ir hacia el cementerio. Y también recuerdo que yo veía las lucecitas fluorescentes de los animales en medio del bosquecito eh, mientras iba caminando. Fue muy bonita esa caminata. Noche total, llegué a la cima del cerro, es uno de los lugares donde he estado que más me han conmovido. No es muy alto, pero tienes una vista 360 de todo ese valle. Ves todos los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca. Es muy especial, muy especial. Y desde ahí arriba me senté a hacer mi práctica, mi meditación y a ver la salida del sol entre esos cerros mágicos. Así que caminar siempre es un peregrinaje si uno decide que así sea. Y caminando ese último día en Ushuaia pensé que el peregrinaje en realidad es hacia uno mismo. No es hacia la laguna, no es hacia la estancia, es hacia uno mismo. Y que el camino te regala esa oportunidad. Y que así entonces todas las experiencias de la vida nos están regalando a cada momento esa oportunidad de volver a nuestro ser como se vuelve a un altar. Y eso es hacer la vida sagrada, eso es dotar a la vida de sentido. Esa es la conexión profunda que nos da sentido de estar vivas, de estar vivos. Esto a mí me impresionó mucho porque es algo que yo sé, pero cuando lo leo y además veo que tiene bases científicas, me sorprende este libro que ya he recomendado muchas veces, después se los dejo en la descripción porque ahora no me acuerdo el nombre del autor, que se llama Conexiones Perdidas,
que es un periodista inglés que, habla de su depresión y de cómo fue entrevistando a lo largo de más de una década a los más grandes especialistas, desde la psiquiatría, la medicina, la neurociencia, sobre las causas de la depresión y luego las posibles salidas de la depresión. Y todo tiene que ver con la conexión, con recuperar las conexiones perdidas. Y recuperar la conexión con el entorno solo es posible si vamos a pie. Solo es posible si vamos a la velocidad que nuestro cuerpo tiene. La velocidad de nuestro cuerpo es la velocidad caminando. Ayer hablaba con una amiga, claro, es que la velocidad de la mente es otra. La mente va, pero necesitamos, sobre todo en la época en la que vivimos, que es tan vertiginosa, donde hay un estímulo tras otro, tú, necesitamos volver al cuerpo. Y caminar es una gran forma de volver al cuerpo. Caminar así, caminar con intención, caminar ligera de equipaje físico y mental, caminar para conectarme con mi cuerpo, con mi respiración, con el entorno, con donde estoy. Y esto, ok, si tienes la suerte de ir a Ushuaia o a cualquier otro lugar espectacular, practicarlo con intención, con conciencia, en lugar de estar hablando de cosas del pasado o del futuro durante la caminata, estar presentes, conectando con el entorno y contigo misma, contigo mismo. Pero también se puede hacer en donde vives. También se puede ir caminando a los lugares y empezar a bajarle un poco la velocidad a la vida. Entonces ya no es solamente ir de un lugar al otro como loca, como loco, con el único objetivo de ir hacia ese lugar a hacer algo específico, sino en el movimiento de estar yendo, yo sigo presente y estoy aquí. Lo que nos genera una sensación de mucha desconexión es esta velocidad y este exceso de atención en el destino final. Y necesitamos empezar a conectarnos con el camino. Porque en la vida, igual que en las caminatas, es exactamente lo mismo. El camino se debe sentir como la meta, si no la meta carece de sentido. Y esto sucede, hay muchas personas que hablan de esto, es que logré todos mis objetivos, llegué a todas mis metas, al destino de mi camino y me sigo sintiendo vacío, insatisfecho. Sigo sintiendo que algo falta. Claro, falta contenido, falta caminata, falta presencia. Creo que dejé la puerta abierta, no sé por qué hay tanto ruido hoy. Bueno. Bueno, ya hice un episodio larguísimo el día de hoy. Creo que a veces doy muchas vueltas para llegar al punto. Espero no haberte cansado con tantas anécdotas y tantas ramas que van a un lado y al otro. Pero bueno, sin duda, caminar para mí es, no sé, amo caminar. Así de sencillo. Y agradezco infinitamente tener el hábito de hacerlo y así como sin yo buscarlo intencionalmente, solo por mi propia manera de vivir, esta amiga de la que te cuento se vio a sí misma. Hoy ojalá que al escuchar esto te anime a mirar el camino con otro sentido. Tanto el camino donde vas a estar caminando como el camino de tu propia vida. Te mando un abrazo enorme. Satnam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.